Hola a todos. Hoy nos encontramos en un programa más de Desmitificando la Epilepsia. Queremos confirmar que las personas nos estén escuchando, ¿cierto? Eh, nos escriban, nos escriban y nos digan si nos están escuchando. Y venimos con un tema muy especial y es la inteligencia artificial y la epilepsia. Por ahí ya hay personas que se están conectando. Vamos a estar con la doctora Betty Gómez, ella es una neuróloga, epileptóloga. Bueno, ya nos están diciendo que sí nos escuchan, una neuróloga epileptóloga, que vamos a trabajar el tema, a desarrollar hoy el tema de la inteligencia artificial en la epilepsia. Doctora, vamos a ir empezando como a enfocar a los pacientes. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial en la epilepsia? Vamos a ir como definiendo. Mm, Hola, buenas noches. Hola, sí. ¿Me escuchan? Pues yo la escucho. Vamos a verificar que la gente nos confirme. Alguien que nos pueda confirmar que nos está escuchando. Ahí me escuchan. Dice que muy bajito. Miremos a ver, doctora, nuevamente podamos hablar. ¿Me escuchan ahí? Ahí me escuchan. Sí, ya están diciendo que la están bueno, vamos a hacer como primero algo general, ¿cierto? Como una definición de inteligencia artificial eh, enfocado, obviamente, a pacientes con epilepsia. Claro, yo te mandé las diapositivas. Estoy intentando compartir, pero a mí me pone ciertos grados de problema este Mac para compartir en ciertas zonas. ¿Me escuchan? No, es que Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, yo la estoy escuchando, no sé si las personas nos están escuchando. Yo creo que hoy el internet está un poquito como bajito, no sé si vamos a poder compartir las diapositivas. Sin embargo, podemos ir de pronto, no sé si como Ahí me con escuchan. generalidades. Podemos ir como contestando así como preguntas generales. ¿Desde cuándo viene Es muy investigando importante. la... Es muy ¿Cómo? importante que veamos las diapositivas porque de verdad si no va a ser un poquito complejo porque yo les preparé como una forma de enfocarlo de la inteligencia artificial porque si lo hablamos así pues yo creo que se van a aburrir un poquito. Hay forma de Bueno, presentarlas, es que yo te las mandé por el correo sí, porque a mí no me está dejando, o sea, me pone muchos problemas, a ver, diapositivas, mi computadora, subir archivo, vamos a ver si de pronto estamos de buenas, espero que sí. Esperan a las personas, pero lo hago para que todo sea más chévere. Ahí parece que la va a dejar subir. A ver.
Mm. Bueno, dice que sí se está escuchando, pero no nos está dando es para compartir. Ahí dice que se está procesando. ¿Se está procesando? Dice, o Carolina quiere presentar ahí. No, Eh, no. Sí, ¿a usted ya le está procesando la diapositiva? dice Bueno, procesar. bueno, esperemos que un poquito ahí. Mientras tanto, de pronto nos puede ir contando desde cuándo se viene investigando, pues, o cuándo viene investigando la inteligencia artificial, los temas en epilepsia. Ahí me están viendo bien. Sí, No, todavía bueno, no vemos la imagen de la diapositiva, pero sí se ve. sí quiero que la vean. Es importante. Ahí va, ahí va, creo que Ah, sí. bueno. Diapositiva. A ver, ahí está. Ahí la ven o no. A ver, presentar diapositivas. Pues en ese momento no se está viendo, no sé si las personas, yo no la estoy viendo, pero no sé si las personas nos puedan confirmar. Pero ahí, ahí está para presentar, pero no sé por qué no la. A ver si me dice, es que compartir pantalla no creo que sea la solución. Claro, ahí están montadas en la presentación ahí están las diapositivas. Yo las veo acá, pero no sé por qué no las muestra. Ahí tampoco, ahí. O eso tampoco. Ah, las ahí. Por fin. Ahora sí, ya, por fin, ya se están viendo. Bueno, Listo, por fin, qué perfecto. pena los 4 minutos o Tranquilo. 7 minutos que llevamos acá, pero este es un tema que yo quiero abordarlo de formas muy diferentes y yo quiero responderles las preguntas que tengan, pero como es un tema un poco diferente a lo que hemos venido tratando, pues yo había preparado una charla previamente para otro simposio y la ajusté. Básicamente, la inteligencia artificial, ya les voy a mostrar, pero esto viene desde 1954 con las ideas de personas que empezaron a hablar de esto. Y lo que yo quiero hoy es que el tema de la inteligencia artificial es un tema pues muy extenso, ¿cierto? Ya se está utilizando para muchas cosas y lo que yo quiero es mostrarles cómo la inteligencia artificial en epilepsia, pero específicamente hablar de las herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas porque la inteligencia artificial pues tiene muchas facetas donde lo podemos mirar, desde las partes diagnósticas, terapéuticas, pero en este caso quiero mostrarles ejemplos de cómo a las personas con epilepsias puede mejorarles como la vida. Carolina, siéntete cuando me quieras interrumpir de lo que esté hablando o pueden esperar al final y tener las preguntas, vamos a hablar de eso. Bueno, lo primero es que la definición de calidad de vida yo creo que es muy personal de las personas y los pacientes. A veces pensamos pues que calidad de vida es tener un, digamos, un hogar, la familia, un soporte social, tener acceso a la salud, acceso a la educación, tener medios económicos para poder subsistir, pero cada persona mide las necesidades de su calidad de vida de acuerdo a lo que necesite, ¿sí? Y a veces en las personas con epilepsia la calidad de vida la podemos medir muchas veces en el control de la epilepsia, en que la epilepsia les permita hacer actividades en la vida diaria, o que les permita trabajar, o que les permita estar en la casa de forma tranquila, les permita cuidar a sus hijos. Entonces la calidad de vida puede medirse de diferentes formas de acuerdo con los pacientes. Entonces acá les voy a mostrar unos ejemplos de dos casos de dos personas con epilepsia y vamos a ver cómo la inteligencia artificial, para que lo tengan en mente, puede mejorar la vida de estos pacientes y de estas personas. Este es un primer caso, digamos que este paciente se llama Alejandro, tiene 17 años, tiene un diagnóstico de una epilepsia mioclónica juvenil, que es un tipo de epilepsias idiopáticas generalizadas, que puede aparecer mucho como en la adolescencia o en la preadolescencia. Generalmente, digamos que tiene un control de crisis parcial, tiene mioclonías o brincos, ¿cierto?
como 1 o 2 veces a la semana, a pesar de que está en tratamiento, a veces le dan, y puede llegar a tener 1 o 2 convulsiones fuertes, que nosotros llamamos tonicoclónicas al año. Básicamente, los precipitantes de esas crisis generalmente son el desvelo, porque está joven, tiene que estudiar, a veces se le pasa que se le olvida la medicación, no se acuerda, y cuando se acuerda, pues como parece que ya es demasiado tarde, o a veces no se lleva la medicación para algunas partes. Entonces, los papás del paciente están muy preocupados porque no saben cómo hacer para que su hijo sea independiente, tenga una calidad de vida, donde pueda ir a estudiar, pero también lo quieren proteger de las alertas que pueden tener para esta recurrencia de crisis. Entonces, quiero que lo tengan en mente, Alejandro. La segunda paciente es Valentina, ella tiene 30 años, tiene un diagnóstico de una epilepsia del lóbulo temporal, ¿cierto? De la estructura del cerebro, que es una epilepsia que había aparecido de nuevo, ella no había tenido como antecedentes previos, y en su imagen del cerebro encuentran que tiene una esclerosis medial temporal, que sabemos que es un tipo de lesión que es muy frecuente en algunos tipos de epilepsias focales estructurales. En la época que ella la diagnosticaron, pues le dieron la motrigina, no se controló, después le ajustaron el tratamiento. Y digamos que ha tenido muchas recurrencias de crisis y varios cambios de los medicamentos anticrisis por efectos adversos de los medicamentos, no los ha tolerado bien y actualmente utiliza 3 medicamentos. Ella en este momento no puede manejar por las crisis, parece que no tiene trabajo y está un poco angustiada. Y el neurólogo en este momento decidió enviarla para una valoración para ver si era candidata a una cirugía de epilepsia, pero requiere un centro especializado. Entonces, quiero que se queden con la idea de estos 2 escenarios de estos pacientes. Y una pregunta que nos hacemos ahora que estamos pensando que la inteligencia mejora la calidad de vida de los pacientes en muchas enfermedades, incluyendo la epilepsia, es si la inteligencia artificial podría salvar las vidas de personas con epilepsia. Hasta el 40% de las muertes que ocurren por epilepsia pueden prevenirse, y esto está relacionado con el tema, en parte, no todos los casos, de la muerte súbita en epilepsia, que puede ocurrir de 1 en 1000 personas y en 1 en 250 personas con epilepsia refractaria. Entonces yo sé que estas son estadísticas un poco como un poco sombrías para hablar de ellas, pero a veces hay que hablarlas para que veamos cómo algunas cosas nos pueden servir para mejorar estos 3 escenarios. Entonces ahora sí, hablamos como de qué es la inteligencia artificial, ya lo vamos a desglosar un poquito para que no sea como tan enredado en términos generales. Este es Alejandro Haddad, un médico colombiano que está en Estados Unidos, pero que viene trabajando mucho el tema de la inteligencia artificial y las definiciones en temas de inteligencia artificial. Él nos dice que es cualquier entidad sin un origen biológico capaz de percibir su entorno, ¿sí? Y actuar para mejorar o maximizar las probabilidades de poder alcanzar objetos exitosamente. Vamos a ver que nosotros estamos ahora usando mucho la inteligencia artificial para preguntarle a ChatGPT ciertos escenarios y que él sea capaz de respondernos de acuerdo a esos escenarios, a ese entorno, a esa forma que está alimentada la inteligencia artificial, lo que nosotros necesitamos. Las preguntas para esta presentación, etcétera, etcétera. Entonces, como les venía hablando al principio, las primeras personas que hablaron de inteligencia artificial fueron este señor que se llama John McCarthy desde 1956. ¿Qué pasa? Ese señor, pues, parece ser que en esa época no le estaban parando muchas bolas con el tema de la inteligencia artificial, pero ya saben ustedes que después de la pandemia hay un boom de todo lo que este tema, porque se vio la necesidad de que había que hacer muchas cosas en las que no necesariamente estuviéramos presenciales, que pudiéramos obtener datos de otras formas, almacenar datos de otras formas, para mejorar, digamos, muchas de las necesidades que se dieron en salud pública, por ejemplo, con la pandemia. Entonces, vean, la inteligencia artificial son algoritmos que demuestran funciones cognitivas asociadas con la mente. O sea, es como si son una serie, digamos, de mapas que se van seguidos para que puedan hacer como unas funciones parecidas a cómo funciona la mente de nosotras, ¿cierto?
Y hay dos temas muy importantes o dos grandes en los cuales se divide la inteligencia artificial, que no los quiero enredar con este tema, pero hay algo que se llama el aprendizaje automatizado, que en inglés se llama el machine learning, que es como una máquina que simula la mente a través de estos algoritmos que son más complejos, y de ese machine learning o ese aprendizaje automatizado hay algo que se llama el deep learning o el aprendizaje profundo, que ya son redes neurales como artificiales que aprenden en formas supervisadas y no supervisadas. Si me hago entender, como cosas más complejas que ahora vamos a ver después como algunos ejemplos, pero son capaces, como uno puede entrenar, como digamos la inteligencia artificial, enseñarle para que ella aprenda y después pueda hacer lo que nosotros queremos y necesitamos. Entonces, en términos generales, la inteligencia artificial son unos algoritmos que simulan algunas funciones parecidas a la mente de los humanos y que son capaces de dar respuesta a algunas necesidades, obviamente, probablemente en muchas cosas de forma más rápida, ¿cierto? En epilepsia hay muchas posibilidades en las cuales la inteligencia artificial puede ayudar en todos los temas de prevención primaria y secundaria de la epilepsia. Muchas veces, digamos, en intervenciones tempranas, vemos que en la epilepsia a veces, cuando los pacientes tienen un primer diagnóstico, hay un retraso en saber realmente el tipo de diagnóstico, el tipo de tratamiento, cuáles son o cuáles no son los cuidados especializados. Y en eso la inteligencia artificial puede ayudarnos a ser cada vez más precisa. Ya existen como algoritmos donde uno puede insertar ciertas características de la historia clínica del paciente, o uno puede dictar una historia clínica y la inteligencia artificial puede ser capaz de detectar cuáles son las probabilidades mayores de que alguien tenga o no epilepsia, o poder definir algunos tipos de epilepsia, e inclusive en algunos casos poder definir cuál es el mejor tratamiento digamos, para estas personas. Entonces, en las tecnologías, digamos, como emergentes de los desórdenes neurológicos, la epilepsia ha sido dificultuosa por lo mismo que habíamos mencionado, y es que hay unas brechas. Uno es que inclusive en centros especializados a veces hay diagnósticos erróneos hasta en el 26% de los centros de epilepsia, ¿sí? O sea, digamos, donde hay centros de epilepsia especializados, a veces el diagnóstico no es epilepsia a pesar de que se realicen algunos estudios. Inclusive dicen que hay diagnósticos cerrados en entornos comunitarios, es decir, cuando hay una atención más como por la atención primaria, que son los médicos generales, que puede llegar a ser hasta el 40% de diagnósticos no satisfactorios. Y muchas veces los pacientes tienen eventos no epilépticos que también se confunden con epilepsia. Ustedes saben que hay eventos no epilépticos. Y el tema pues del riesgo de la muerte súbita. Entonces aquí dice, hay 65 millones de personas con epilepsia, pueden haber 62 tipos de epilepsia, 40% están con un diagnóstico que no es el adecuado, hasta el 40% de los pacientes no tienen buena adherencia al tratamiento, se demoran mucho tiempo en ver al especialista, y digamos que hay como un gap o una brecha de hasta 5 años en poder llegar, digamos, a un diagnóstico acertado en algunos casos. Entonces empiezan a aparecer como una serie de instrumentos, digamos acá ustedes, bueno, ya les voy a mostrar como de dispositivos que lo que buscan es mejorar el diagnóstico y todas las brechas que se tienen en el tratamiento a través de la inteligencia artificial, en algunos casos también puede ser a través de la telemedicina, y también se van a crear unos dispositivos para uso del paciente, que vamos a ver más o menos cómo son los ejemplos que están actualmente. La epilepsia es una de las condiciones neurológicas que, aunque mucha gente no crea, tiene varias opciones de tratamiento. Si bien el pilar del tratamiento de la epilepsia sí son los medicamentos anticrisis, existen otras estrategias para los pacientes que tienen epilepsias de difícil control, o estrategias inclusive para que un tipo de epilepsia sea más fácil de controlar, y digamos que en el tiempo uno pueda estar con una mínima dosis efectiva. Entonces hay muchas alternativas por las que uno se puede ir y donde puede buscar alternativas para mejorar la calidad de vida y el control de la epilepsia en los pacientes. Cuando hablamos de la inteligencia artificial de aplicaciones en epilepsia, como yo les dije, si nos centramos en cada una de estas cosas, sería pues algo muy extenso, pero vamos a hablar un poquito de los dispositivos que hacen una detección automatizada de las crisis,
Existen también análisis de imagen en epilepsia. Hay una serie de imágenes que pueden tomar las resonancias, adicionarle otro tipo de estudio para tratar de, digamos, obtener el sitio de la lesión de epileptogénica. Hay inteligencia artificial que está ayudando a todo el manejo quirúrgico de las epilepsias para poder extraer la zona que realmente se requiere, y otros estudios que están avanzando para que la detección sea muy temprana y más fácil y más rápida, y sobre todo en el tratamiento de la epilepsia. Entonces, o sea, donde se imaginen todo el proceso de un paciente desde que llega a la consulta, y la inteligencia artificial puede copiar lo que se dice y después sea capaz de ordenar esos datos en el computador, hasta el momento de elegir el tratamiento, el momento de ser un apoyo que lo vamos a hacer en los métodos diagnósticos como el electroencefalograma, y hasta en ayudarnos, que vamos a ver cómo vamos a ayudar a estos dos pacientes que vimos al principio. La inteligencia artificial está involucrada. Existen, antes de hablar de esta diapositiva, lo que les comenté en los temas de salud pública, la inteligencia artificial ayudó como a poder definir cómo era, digamos, los ascensos y descensos en las pandemias, dónde estaban concentrados los pacientes, dónde estaban concentrados los ascensos, digamos, de las personas que estaban infectadas. Y asimismo puede funcionar si uno alimenta una base de datos de inteligencia artificial que nos puede dar datos específicos donde pueden ser satisfactorios para la vigilancia y control de los pacientes, por ejemplo, con epilepsia. Entonces, existen muchos dispositivos, esos se llaman tipos de dispositivos que se están empezando a usar para los pacientes, para el tratamiento, digamos, de la epilepsia, sobre todo la vigilancia. Hay dispositivos que empiezan a utilizarse sobre todo en investigación. Hay muchos que todavía no están en el mercado porque son motivo de ver en qué forma sí están funcionando. Existen en forma de sensores en el cuerpo, existen en forma de relojes inteligentes, algunos dispositivos que les voy a mostrar ahora a nivel de los oídos, brazaletes, como ciertas bandas, que lo que hacen es enviar una serie de señales a cierta, digamos, a esa inteligencia artificial que da alguna parte, para poder definir y prevenir todo el tema generalmente de las crisis. Entonces, esto es un artículo que habla como justamente de eso. Y lo que quiero llamar aquí la atención es que lo que vemos ahí es un paciente, por ejemplo, que está presentando una crisis convulsiva, y lo que vemos ahí es que él tiene un reloj donde también tiene ajustado como unas señales fisiológicas, donde el reloj está vigilando cómo está su corazón, ¿cierto? Puede escuchar, puede ver cómo es la contracción muscular en ese momento, puede ver cómo está su saturación de oxígeno, y puede ver cómo pudiera estar su conductancia de la piel, porque todos estos pueden ser síntomas tempranos de cuando un paciente va a tener una convulsión o cuando está teniendo una crisis. Entonces, muchas veces lo que hacen esos dispositivos es como alertar al paciente, y en caso tal de que no puedan alertar al paciente como tal, cuando se den cuenta que el paciente está teniendo esta serie de movimientos, esta serie de desbalance, pues el reloj es capaz de avisar a otros dispositivos que el paciente puede estar presentando una crisis. Entonces, digamos, en el caso del paciente que vimos, si bien estos relojes pueden avisarles a los papás si hay un riesgo de que el paciente pueda presentar una crisis epiléptica, o si la presenta, poderlo asistir y buscar ayuda y saber dónde está, ¿sí? Entonces, digamos Qué que... pena. Qué pena. Tocando ese tema, cuando usted dice que estos dispositivos pueden alertar a los pacientes de cuándo va a haber una crisis, también puede esta inteligencia artificial decir que se pueden reducir las crisis. O sea, ella tendría esa posibilidad. O sea, la inteligencia artificial en epilepsia nos da a decir, hay un dispositivo que va a poder reducir el número de crisis. Yo no sé si no sé cómo se lo podrían inventar. Lo que yo sí creo es que la inteligencia artificial, al alertar a una persona de pronto por algún método fisiológico de puede estar en riesgo de una crisis, pues el paciente sabrá qué puede hacer. Es decir, si yo sé que no me tomé el medicamento, si he estado desvelado,
he estado teniendo ciertos hábitos, otras cosas que pueden hacer los pacientes, que a veces suena un poco duro, pero a veces cuando los pacientes tienen avisos de la crisis o el aura, o tienen prodromos, ¿cierto? Que es antes de las auras, que pueden tener como ciertos síntomas que les avisan con días u horas, y si esa inteligencia artificial pudiera ser capaz como de avisarle al paciente, el paciente de pronto puede ser que te puede ayudar, digamos, a corregir los riesgos que está teniendo o a resguardarse, como por decir, yo mejor no manejo, yo mejor no salgo acá, me voy a quedar acá porque me voy a, puede ser que me vaya a pasar esto, pero muchas veces los pacientes también se están de pie y sienten que les va a dar la crisis y saben que se sientan en el piso, se acomodan en un sitio donde no se vayan a caer. Pues yo no conozco todavía que, digamos, la inteligencia artificial vaya a prevenir las crisis, pero pues viéndolo de esa forma objetiva, puede ser de esa forma que pudiera ser, ¿sí? Aquí es otra muestra de cómo, digamos, muchas de las medidas que les estoy mostrando acá, algunas ya se están haciendo con los relojes inteligentes. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, que también, los sensores de movimiento, los sensores de actividad electrodérmica que pueden medir como los cambios en la temperatura, ¿sí? La oxigenación, como la saturación, estaban en ajustes, es como todo en el tema de la electroencefalografía, que sí es más compleja, porque ustedes saben que la electroencefalografía con los electrodos que nosotros colocamos acá en la cabeza buscan es como mirar la actividad eléctrica que hay del cerebro, pero obviamente es una actividad eléctrica que es de la parte muy superficial del cerebro, por todo lo que tiene que viajar la actividad eléctrica y, digamos, de alguna forma como ser sensada por los electrodos, entonces no tenemos ahí como tanto. Entonces esto es lo que viene en términos de poder determinar qué variantes fisiológicas nos pueden a nosotros ayudar a detectar las crisis. Este es un dispositivo que es como se coloca en el oído. Estos dispositivos están en investigación, todos estos se están probando, no es que estén ahora en el mercado, excepto pues algunos smartwatch y algunos dispositivos de tablet para todos temas médicos y otros tipos de temas. Pero digamos que en términos hablando de los pacientes, lo que se busca es, por ejemplo, miren, esto es un dispositivo que se pone en la oreja y lo que quieren es monitorizar la actividad eléctrica, hagamos como si el paciente estuviera en una telemetría, sin estar en una telemetría, hospitalizado, sentado en una cama todo el tiempo, sino que el paciente haga sus cosas de la vida diaria, se coloque su dispositivo y ese dispositivo mande toda la información a una central, digamos, donde se está viendo cómo está la actividad eléctrica del paciente, porque ustedes saben que a veces los pacientes pues no detectan sus propias crisis epilépticas porque no se dan cuenta, porque no sienten nada, pero hay algunas crisis que pueden manifestarse de forma eléctrica sin claras manifestaciones clínicas. Y muchas veces uno piensa que los pacientes están controlados y realmente no lo están, o el paciente se queja, tengo problemas de memoria, tengo depresión, tengo ansiedad, tengo rabia, tengo dolor de cabeza, me siento triste y no sé por qué. Y lo que está pasando muchas veces es que el paciente no siente la crisis como tal, pero su cerebro de pronto en algunos momentos sí está produciendo ciertas descargas que están haciendo que no podamos, digamos, estar del todo bien en algunas funciones, porque nuestra conducción cerebral se está viendo un poco interrumpida por eso. Entonces, digamos, lo que buscan estos dispositivos de ciertas formas es como cómo llegar a un diagnóstico más acertado. El paciente está controlado, no está controlado, cómo lo podemos ayudar, necesita este medicamento, necesitamos ajustar esto, porque muchas veces todo lo que el paciente pueda transmitir no siempre es suficiente. Estos son relojes. Estos dispositivos, digamos que vienen reemplazando lo que usted decía, una telemetría, ¿cierto? O este tipo de exámenes a los que a veces nos vemos casi que obligados a hacer. ¿Qué tan asequible es en nuestro país este tipo de cosas o definitivamente esto todavía no ha llegado o No, apenas? solo están en investigación. De hecho, lo que pasa, por ejemplo, este tema ahí con el oído que estaba yo leyendo, la otra vez lo que pasa con ellos es que ellos logran sensar, por ejemplo, la actividad eléctrica como esta parte del cerebro, pero todavía el dispositivo no les da para sensar la otra parte del cerebro. Entonces, claro,
tienen que ver si es que tienen que crear dos audifonitos o cómo mejorar eso para que sea cómodo para el paciente. Pero estas tecnologías yo estoy averiguando porque yo tampoco lo sabía, pero ya les voy a mencionar. Por ejemplo, en estos casos hay unas empresas que ya están creando los relojes inteligentes y sí, algunos pacientes que los empezaron a usar. Lo que yo le pregunté a mis colegas a ver si tenían pacientes en otros países que estuvieran empezando a usar los relojes, lo que me dijeron era que sí se podían usar, pero que los relojes que están en comercialización básicamente detectan sobre todo cuando el paciente tiene una convulsión fuerte y puede pues avisar, dar alertas a los familiares, al mismo paciente y puede medir como ciertas variables. Obviamente hay que pagar es como el funcionamiento del software del reloj, porque no solamente es el reloj. Y yo me metí a la página, por ejemplo, donde se producen este tipo de relojes. Aquí están mostrando una niña que está tocando el piano, pero que a la vez el reloj está intentando monitorizar lo mismo que estamos diciendo, que no tenga ningún tipo como de crisis, que no se vayan a pasar crisis que no sabemos, ¿cierto? Y lo que vi en esa página donde producen estos relojes es que han habido como ciertas ventas de relojes y algunas están paradas porque cada vez ellos dicen vamos a parar la producción porque estamos lanzando una nueva forma de que este reloj esté mejor y paran por ejemplo las ventas. Por ejemplo ahora decían tal reloj ya no está en venta, próximamente vamos a sacar otro porque ellos empiezan a ver las dificultades todavía que hay. Es decir, si una persona tiene crisis, por ejemplo, desconexiones. Algunos tipos de desconexiones también pueden ser como algunas ausencias, otros tipos de desconexiones de otro tipo, en que el paciente no se mueve. Yo no me muevo, yo tengo este reloj acá, pero si yo me quedo así quieta y si no, mi reloj no me está midiendo otra variable diferente a las variables que se alteran, digamos, en una convulsión, pues en ese momento el reloj probablemente no me vaya a servir de mucho. Si a mí no se me aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, si yo no sudo, me pongo más frío o hay un fenómeno disautonómico que se pueda censar, el reloj realmente lo que está haciendo es dar alertas pues para las cosas más graves que son las convulsiones. Entonces por eso les digo que todavía hay mucha investigación, pero estoy segura que todos esos temas se van a lograr pasar para los pacientes. Cada vez va a haber mejores dispositivos, solo es cuestión de tiempo, como en, como en todo el tema de la historia. Aquí hay una demostración, esto es un sistema de telemedicina inteligente para mejorar el diagnóstico con epilepsia. Por ejemplo, esto es un artículo que mostró, por ejemplo, digamos que en una zona apartada hacen muchos electroencefalogramas y un médico necesita poder ir a esa población y poder ayudarlos a darles un diagnóstico, a darles un seguimiento, como para leer electroencefalografía es tan dispendioso, lo que hace esta inteligencia artificial es tratar de coger los pedazos del electroencefalograma que él vea anormales y pasarlos para que un médico los lea, de tal forma que el médico solo vea las partes anormales. Es decir, que uno con solo ver las partes anormales ya uno sabe, ¿cierto?, cómo reportarlo. Y si un electro no tiene partes anormales, pues no le pasa nada al médico y el médico sabe que es normal. Obviamente, estos son modelos que están en investigación, que son como cohortes que se siguen, digamos, de pacientes, de situaciones, a ver cómo se comporta y cada vez lo que se busca es cómo mejorar. Todavía yo no conozco pues ningún modelo de estos que esté, puede ser que en el mundo ya haya, pero probablemente no, todavía no están afinados y todos están en modelos de investigación, pero allá vamos a llegar con toda seguridad. También hay lo que les dije, validación de, digamos, el deep learning, que es lo que les dije, que es el aprendizaje profundo, modelos para predecir la respuesta al tratamiento de los pacientes. Entonces aquí preguntan si la inteligencia artificial nos puede ayudar a definir un tratamiento inicial. Entonces ellos dicen que con la información adecuada, ellos son capaces de decir cuál es el medicamento que puede ser más adecuado para este paciente. Lo único es que tienen que tener pues una historia clínica bien completa y bien ajustada para que la inteligencia artificial pueda hacer eso. Digamos que esto que permite, estos son modelos que pueden apoyar la prevención secundaria en la atención primaria. Es decir, si yo soy un médico general que sé muy poquito de epilepsia,
y tengo un paciente nuevo y yo no sé qué ponerle, tiene muchos antecedentes, me queda mucho la duda, pues yo le puedo preguntar a entrenar esta inteligencia artificial con información para que esa inteligencia artificial después me procese un montón de datos y me pueda dar las opciones terapéuticas más acertadas para un paciente. ¿Sí? Entonces, vean que hay muchas formas de verlo, desde dispositivos hasta el software que sean capaces de resolver una dificultad. Entonces, en este caso, que es el de la segunda paciente que les dije que estaba viendo vida hasta por muchos médicos, que la remitieron a un grupo de cirugía de epilepsia, pero que entró como en un listado. Entonces el médico que la atendió en ese momento ingresó los datos de Valentina en un software de apoyo para toma de decisiones basado en inteligencia artificial. Entonces él le ingresó los datos de la paciente, porque obviamente ya no sabía qué hacer con ella, estuvo donde el neurólogo, le cambió los medicamentos, ya sabía que tenía que ir, pero no sabía cómo ayudarla más. Y en sus conocimientos, entonces la inteligencia le dijo que había pocas posibilidades de que pudiera responder a otros medicamentos anticrisis y que le priorizara la valoración a un centro especializado. Lo que él hizo, estamos hablando de un futuro que así debe ser, es colocar los datos de Valentina en una base de datos donde se priorizan pacientes para los centros de especializados de cirugía y que a esta paciente la pudiéramos remitir fácilmente y fuera llamada para que fuera valorada completamente para la cirugía, ¿cierto? Porque ustedes saben todo el proceso que tiene un paciente que necesite una cirugía de epilepsia. Pero el paciente no sabe si necesita o no necesita una cirugía. Los pacientes saben que de pronto es una epilepsia que no se está controlando y los que definen eso van a ser los neurólogos. Entonces, cuando ya hay una inteligencia artificial que le dice al paciente, te vamos a brincar este paso para que ya estés en las primeras posibilidades y la persona pueda ser llamada prontamente y ojalá pues resolverle el problema al paciente, ¿sí? Entonces vean ahí como que un software me ayuda, un reloj me ayuda en ciertos tipos. Y con el tema de la prevención terciaria, yo siempre hablo de prevención primaria, que es cuando un paciente no tiene, una persona no tiene epilepsia, pero es capaz de cuidar su cerebro. La prevención secundaria es cuando una persona ya tiene el diagnóstico de epilepsia y tiene que andar como con todo el tema de tratamiento, el diagnóstico, los exámenes. Y la prevención terciaria es cuando ya hay unos ciertos tipos de epilepsia que son de muy difícil control o que tienen algunos tipos de secuelas, entonces es ver cómo mejorarle la calidad de vida a esos pacientes. El estimulador del nervio vago, que es un tipo de neuromodulación, ¿cierto? Que se pone acá como un marcapasos y se ponen unos cablecitos acá en el nervio vago que envía unas señales, y también la neuromodulación, que son unos tipos de electrodos. Esos dispositivos funcionan con la inteligencia artificial. El estimulador del nervio vago, cuando, digamos, en las últimas tecnologías, cuando el paciente pueda presentar una crisis en la que hay una alteración en la frecuencia cardíaca, o sea, el estimulador es como capaz de detectar cuál es la variabilidad normal del paciente ante ciertas situaciones y se entrenó esa inteligencia para saber cuál es una variabilidad anormal en la frecuencia cardíaca de estos pacientes. Entonces es ahí donde muchas veces el mismo estimulador se autoestimula, o sea, entre comillas, dispara como la señal para prevenir que a los pacientes le den las crisis. Entonces esto es como un ejemplo de cómo la inteligencia artificial ya viene funcionando con algunos dispositivos que sirven para las personas con epilepsias que ya están tratando de controlar epilepsias de difícil control. Quería mostrarles estas diapositivas porque me parece importante y no solamente hablarles porque iba a ser un poquito más enredado de entender, y decirles que la inteligencia pues no es exclusiva de los humanos, pero la inteligencia artificial es creada por los humanos y que podemos ver a la inteligencia artificial como una herramienta muy chévere para optimizar el manejo de las enfermedades, darle acceso a las personas, darles oportunidades de información y mejorar pues como la calidad de vida de los pacientes. Quiero decirles que esto es un abrebocas muy superficial y muy pequeñito de lo que es la inteligencia artificial en epilepsia. Este es un enfoque para que ustedes pudieran ver cómo entender el enfoque desde la visión de paciente, familiar o cuidador. Pero hay miles de opciones de la inteligencia artificial de cómo mejorar
todo un tema de salud pública y todo lo que mencioné antes de intervenciones desde el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y el mejoramiento para todos los pacientes. Y ya siempre me gusta esta frase, a veces la pongo, a veces no, y es que pues muchas veces lo que tenemos que hacer es acompañar a los pacientes. La epilepsia generalmente no se puede curar, pero sí se puede controlar, sí podemos hacer seguimiento, en algunos casos algunas epilepsias remiten con algunos procedimientos, con la edad, con un control adecuado de los medicamentos durante un tiempo. Entonces yo creo que esto es una buena opción para que de pronto las familias, a medida que vamos mejorando en investigación y los pacientes puedan tener una mejor calidad de vida, ser más independientes, disminuir las preocupaciones, sobre todo a las mamás que tienen niños pequeños con epilepsia, y poder estar más seguros de que el médico puede tener una información, un censo más general, por ejemplo, cuando tenga un censo de todos los relojes inteligentes, y saber que realmente el paciente no ha estado presentando crisis que no se hayan como detectado. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctora, muchas gracias por la presentación. Sabemos que obviamente lo que pues usted ha expuesto acá es muy pequeño pues a lo que conoceremos de lo que es más inteligencia artificial, y obviamente pues aplicado pues como a todo lo que es este tipo de enfermedades. Pero bueno, ¿en qué países en este momento puede estar avanzando este proceso de inteligencia artificial? Hay algunos países que ya lo están, pues que obviamente ya están utilizando todo este tipo de cosas. Pues yo creo que todos los países del primer mundo están avanzando mucho, todos los que temas de Japón, en la China, Estados Unidos, países nórdicos, están haciendo mucho tema de investigación como en inteligencia artificial, básicamente donde esté las tecnologías y toda la persona en temas de software. Creo que el mundo está buscando cómo solucionar todo este tema. Ahora el bienestar se ha vuelto supremamente, creo que más que nunca es un tema súper importante a cualquier nivel, en personas que tengan o no tengan enfermedades. Entonces hay una necesidad de crear toda esta evolución para mejorar la calidad de vida de las personas. En Colombia, pues, como les digo, ese estudio de telemedicina es en apoyo con una universidad en Colombia que hace carreras computacionales y de software, obviamente con el apoyo de universidades en otras partes del mundo, pero no es tan lejos como uno lo cree. Lo que pasa es que ya la aplicación y la comercialización, pues me imagino que sí es un tema que se va a demorar. Por acá nos dicen que todo se ve como para un futuro, nada para aún o para el presente. ¿O qué tan lejos estamos? No, hay muchas cosas que ya se están haciendo, o sea, muchos de los ejemplos que yo les pongo, sobre todo en temas de diagnóstico, software y eso, ya se están haciendo. Lo que pasa es que se están como probando. Los relojes inteligentes ya están en detecciones para enfermedades cardiovasculares, van muy avanzados, y en epilepsia ya también. Lo único que les decía yo era que hay unas limitaciones en el tema del tipo de crisis que detectan. O sea, si usted tiene los recursos, usted puede mandar a pedir su reloj, usted puede mandar eh, a pagar como el mantenimiento del software para que alerte, porque uno tiene que pagar es para que el reloj sea capaz de alertar a los otros en caso tal. Entonces, no, yo no creo que estemos tan lejos. Yo lo que pienso es que se está refinando. O sea, es como una receta, ¿sí? Entonces ya sabemos los ingredientes, pero dice la torta no está saliendo bien, todavía no. Entonces ellos vuelven y dicen, no, vamos a comercializar eso, vamos a investigar cómo mejorar eso, porque si no sabemos que puede ser como muy limitado. Pero créanme que en temas como de todo este tema de consultas, de predicción y todo eso, esos modelos funcionan. Lo que pasa es que es como probarlos, y ustedes saben que la única forma de probarlos es hacer seguimientos en el tiempo. O sea, no podemos decir que una cosa funciona perfecto sin medirle en el tiempo cómo funciona y cómo le funciona a los pacientes. ¿Qué tan, digamos, qué tan probable han sido estas herramientas que ayuden a los neurólogos, a los neurocirujanos, a todo este equipo, pues como ustedes,
¿qué tan valiosa ha sido la herramienta de la inteligencia artificial? Todavía nosotros no la hemos aplicado, pero sí sé que algunas personas que trabajan en imagenología, la inteligencia artificial o los neurocirujanos que están planeando cirugías complejas, la inteligencia artificial ya les está empezando como a ayudar a encontrar las lesiones, como había mencionado al principio, como las lesiones epileptogénicas, porque es capaz de hacer algunos cálculos de forma más rápida y capaz de darnos como una respuesta. Pero entonces sí, sobre todo en la parte de imágenes y en la parte de intervenciones quirúrgicas es donde creo que ahora se está empezando a ver. En Colombia tal vez no, ¿sí? En Colombia pues no, no tengo muchos, no puedo decir que conozco como casos que se esté utilizando, me puedo equivocar, pero sí sé que en otros países pues ya están mirando a ver, como les digo, como probando si sí funciona, pues seguramente para aplicarlo a más pacientes y pues todos los días crece cualquier cantidad de información y de investigación. O sea, se puede decir, por ejemplo, tiene una cicatriz ubicada en el lóbulo tal, o sea, eso se podría ver. Claro, sobre todo, por ejemplo, con las lesiones que son muy pequeñas y no las logra detectar, por ejemplo, una resonancia convencional, con otra serie de exámenes que se le interponen a esa señal que está anómala, lo que está haciendo la inteligencia artificial es poder captar ese tipo de lesiones o poder mirar cuál es el mejor abordaje de ese tipo de lesiones, ¿sí? Yo creo que es como por ese lado que está justificada. ¿Qué rol puede tener la inteligencia artificial en la rehabilitación de una persona pues, que tiene epilepsia, tanto en lo cognitivo, en esa parte, desde lo cognitivo? Pues yo creo que la inteligencia le puede ayudar como con todas las tareas de rehabilitación que puede ser que la inteligencia pueda hacer de forma teleasistida, sin necesidad de que exista una persona como tal. Y que pueda dirigir a un paciente como en el tipo de terapia que puede como desarrollar o en explicarle cuáles son las, digamos, los ejercicios o las cosas que podría hacer alguien para poderse recuperar. Si lo vemos como desde esa perspectiva, yo me imagino que más adelante se crearán como más dispositivos o algunas otras